Muy buenas noches, doctor. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Bien, buenas noches. Gusto saludarla. Igualmente, doctor, pues ¿es esta ronda de Montreal la definitiva o se levanta Estados Unidos o se llega a un acuerdo, doctor? No creo que sea la definitiva. Es una ronda muy importante porque se tiene que mostrar cierto avance, que hay luz al final del túnel, pero no calificaré yo esta ronda como definitiva porque no se puede esperar que se cierren los distintos grupos, que se termine con un acuerdo, como tampoco le doy una pelea muy alta a que Estados Unidos termine con la negociación. Aunque sí podría suceder, yo creo que ese evento tiene poca probabilidad. Claro, doctor, ante la tensión que hemos visto en los últimos días entre el Congreso de Estados Unidos y el presidente Donald Trump, ¿podría el presidente estadounidense convertir al Telecan en un instrumento para seguirse legitimando ante los sectores más radicales su electorado y cumplir su promesa de campaña? Bueno, lo ha hecho en varias ocasiones. O sea, ha utilizado desde la campaña precisamente al TLC como un catalizador para obtener apoyo en ciertos grupos, como un símbolo también de la nueva política de Estados Unidos, pero ha encontrado por otro lado una resistencia muy importante dentro de Estados Unidos a realmente salirse o modificar radicalmente el TLC, y en la oposición que ha encontrado ha venido de lugares que él quizá insospechaba, como por ejemplo el Medio Oeste. Claro. Gracias a los agricultores de esa región de Estados Unidos que ven a México y a Canadá como un mercado muy importante, a productores de industriales y manufactura de esas regiones del país, a un número abrumador de gobernadores que le han dicho el TLC funciona, hay que mejorarlo pero no terminarlo, y esa presión ha hecho que él posponga esta decisión que ha amenazado en muchas ocasiones de salirse del TLC de América del Norte. Pero es importante avanzar en esta ocasión precisamente para que se crea un ambiente en el que se puede vislumbrar un avance en la negociación hacia adelante. Justo en este intento de avanzar en las negociaciones, doctor, pues por ahí incluso el gobierno de Canadá habla ya de ser creativos. ¿En qué sectores o puntos tendrá que ceder México? ¿Tal vez en las reglas de origen? Bueno, la creatividad tiene que venir sobre todo en cómo responder al presidente Trump y a las propuestas que ha hecho, que resultaron inaceptables en un inicio para Canadá, para México, para el sector privado de Estados Unidos y para su propio Congreso. Entonces, hay una serie de temas, unos 5 o 6, que son de difícil solución y los negociadores ahora mostrarán cierta creatividad. Pero esa creatividad no puede ir tan lejos como para caer en un comercio administrado o en un volúmenes menores de comercio que no convienen a ninguno de los tres y que resultaría en una mayor competitividad para otras regiones del mundo y no para América del Norte. Entonces, sí es una danza muy complicada porque las posiciones en Washington están todavía muy extremistas y veremos qué tanta flexibilidad se obtiene en estos temas más difíciles. Al mismo tiempo que se puede, por supuesto, avanzar en otros que no son tan complejos y en los que puede haber un acuerdo y quizás se anuncie algunos cierres de grupos de trabajo en esta ocasión. ¿Cuáles serían esos 6 temas, doctor? Estos 6 temas complicados que podrían incluso atorar una vez más la negociación. Bueno, el primero de ellos ya lo mencionó usted, es las reglas de origen, sobre todo para el sector del automóvil. Estados Unidos tiene una posición de hacerlas más rígidas, quizá demasiado, y México, Canadá y los productores de coches y de autopartes se han opuesto a que eso se modifique. Allí un poco el tema es cómo pensar las reglas del futuro para los coches del futuro, más que tratar de defender a las reglas y los coches del pasado. El segundo tema importante es esta idea de la cláusula del ocaso, esta idea que tenía el gobierno de Donald Trump de que el TLC terminara en 5 años y no se renovara a menos de que los países afirmativamente lo quisieran. México y Canadá lo han rechazado, también el sector privado de Estados Unidos. Ahí lo que se tiene que hacer quizá es ver cómo tener un mecanismo de revisión, pero que esa revisión no implique la terminación. En tercer lugar, hay una serie de propuestas en materia agropecuaria. Estados Unidos quisiera que las revisiones agropecuarias se hicieran solamente en el invierno, claro, que es cuando México tiene la participación más alta,
en el mercado de Estados Unidos por razones climáticas muy claras. Y bueno, para México obviamente es inaceptable que nosotros hayamos abierto la importación de granos y carnes todo el año y se busque cerrar quizá la exportación de frutas y hortalizas mexicanas en los meses de invierno. No le conviene a México, no le conviene tampoco al consumidor de Estados Unidos, por supuesto. El cuarto tema es el famosísimo capítulo 19, que Estados Unidos propuso se terminara, Sí. y que México y Canadá se oponen rotundamente a que así sea, porque el capítulo 19 le permite a México y a Canadá defenderse en casos de competencia desleal en tribunales internacionales y no tener que acudir obligatoriamente a las cortes domésticas de Estados Unidos. Y finalmente el otro tema también difícil es, hay dos más, uno sobre compras de gobierno, donde Estados Unidos quisiera limitar la proveeduría no local, y México y Canadá pues quisieran nuevamente venderle más a Estados Unidos, como se ha hecho en los últimos 25 años. Claro. Y finalmente el último tema es la protección de inversión y los mecanismos de solución de controversias para casos entre inversionistas y Estado, donde también hay una posición distinta a Estados Unidos, distinta a la que tuvo hace 25 años. Claro. Doctor, son un total de 30 capítulos, ya estamos por llegar a la sexta ronda de negociaciones. Tal y como está el panorama, ¿podría llegarse a un acuerdo antes de marzo o tendrían que aplazarse un poco más estas negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Bueno, yo creo que primero hay que ver qué pasa en Montreal, ver si se puede avanzar en unos 10 capítulos, ¿no? Mencionó el secretario Guajardo que había una posibilidad de avance en 10 capítulos. Vamos a ver si eso se logra en Montreal o no. Y después habrá una reunión en febrero y otra en marzo. Yo pienso que la probabilidad de terminar en marzo es baja, sobre todo porque en Estados Unidos no se han puesto de acuerdo entre ellos sobre qué quieren en varios de estos temas, ¿no? Pero bueno, los gobiernos tienen un compromiso de tratar de avanzar para ver si se puede terminar lo más posible antes del mes de marzo. Si se llegaran a aplazar estas rondas de negociaciones, ¿qué tanto incidiría el proceso y los resultados del proceso electoral mexicano pues en el futuro del Telecán, doctor, desde su perspectiva? Bueno, yo creo que el proceso un poco. O sea, el hecho de que México tenga una elección no impide que los negociadores mexicanos acudan a las rondas, que defiendan los intereses de México y que se negocie en México, Estados Unidos y Canadá. El resultado de la elección sí un poco, porque dependiendo quién ganara en México, pues habría posiciones quizá no iguales entre los potenciales presidentes electos. Lo que yo creo que sucedería en caso que ganara Andrés Manuel López Obrador es que el valor del TLC de América del Norte para los Estados Unidos sería mucho mayor, sí, comparado con el triunfo de José Antonio Meade o de Ricardo Anaya. Entonces, esta idea de que el triunfo de López Obrador pueda llevar a un desmantelamiento del TLC, quizá creo pudiera funcionar precisamente en la manera inversa, porque para Estados Unidos sería mucho más importante tener el TLC en el caso de que hubiera un cambio político en México de esa magnitud. ¿Como moneda de cambio, doctor, funcionaría así o lo están viendo al menos así en el gobierno de Estados Unidos? No creo que lo estén viendo así. Así es como predigo yo que lo verían en caso de que sucediera eso en el mes de julio. Claro. Doctor, finalmente, entonces, ¿en manos de quién está el futuro del Telecán? ¿El posible acuerdo entre tres países, del humor de Donald Trump, o usted en su columna del Universal del pasado 10 de enero decía, posiblemente está en un índice bursátil llamado el Dow Jones? Bueno, está en manos de Donald Trump, en el sentido de que la posición disruptiva, radical, viene de él, y para que se concluya una negociación exitosa se requiere que él modifique un poco su posición. El punto que hacía yo en el Universal es que él ha medido el éxito de su presidencia con base a el puntaje del Dow Jones, que es el índice de la bolsa de Nueva York, claro, que está ahora en 26,000 puntos, y él dice, lo ha dicho varias veces en Twitter y en declaraciones, que el Dow Jones está en 26,000 gracias a que él es presidente.
Entonces, en la medida en la que los analistas financieros en Wall Street piensen que el TLC, que salirse del TLC implicaría una caída en la bolsa en Estados Unidos, probablemente el presidente de Estados Unidos sea más renuente a salirse del TLC, no tanto porque sea lo correcto, sino porque le va a dar miedo que la bolsa, a través de la cual él ha medido su presidencia, disminuya. Claro, hay que recordar que también hay elecciones este mismo año en Estados Unidos y que eso también le preocupa al propio Donald Trump, ¿no, doctor? Bueno, por supuesto, una de las razones que hará que Donald Trump lo piense dos veces para salirse del TLC es que salirse le puede implicar un costo importante de votos en estados claves de Estados Unidos y potencialmente perder la Cámara de Diputados en ese país. Entonces, en la medida que nos acerquemos a la elección en noviembre, la probabilidad de que se salga será menor. Bueno, doctor Luis de la Calle, le agradecemos su análisis, esta comunicación y vamos a estar al pendiente. Encantado, Vinay.